Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que tiene que ver con la alimentación, los trastornos alimenticios, la raíz de dónde viene todo esto. Te voy a compartir un poquito de mi historia para que entiendas de dónde viene esta relación de mi persona con la comida y cómo estoy actualmente en mi relación con la comida. Así que acompáñame a ver el siguiente video y te enterarás. Te quiero hablar acerca de este tema porque no solamente a mí me ha pasado, muchas personas que están en mi círculo, he coincidido con ellas, he visto mensajes en redes sociales acerca de que pues están en contra de ciertas situaciones, han avanzado en su propio proceso de cómo se relacionan actualmente con la comida a comparación de cómo lo hacían anteriormente, lo cual para mí me hace mucho sentido porque yo también he estado en esa lucha constante con la comida. Y pues bueno, partiendo de esta necesidad de decir que es algo muy común en muchas mujeres, que se da en muchísimas mujeres y que es algo que está cambiando la vida de las adolescentes, las jóvenes y personas ya adultas, porque es algo que se arrastra en toda nuestra vida. Entonces, pues quiero compartirte primero que nada un poquito de mi historia para que entiendas de dónde viene mi relación con la comida, entender el por qué, el dónde, el cómo y el cuándo fue en que se empezó a romper esta relación con la comida de una forma sana. Mi relación con la comida de una forma sana empezó a romperse desde una niñez. Porque yo cuando tenía 10, 11 años, por circunstancias familiares, mi familia se separó, mi familia pues tuvo un rompimiento familiar en el cual pues yo me quedé sola, pasaba mucho tiempo sola cuando tenía entre 10 y 11 años, entonces no había quien proveyera esos alimentos y quien me estuviera a cargo de mi alimentación. Por lo tanto, a esa edad, yo teniendo 11, 12 años, no sabía cocinar, no sabía cómo llevar mi alimentación y lo más fácil para mí o lo que yo encontraba en mi casa era galletas y leche. Y era o pan o era lo único que yo podía comer. Yo llegaba de la escuela y era lo que yo comía, era lo que me saciaba en su momento, pero más tarde tenía más hambre. Entonces desde ahí fue como que empezándose a crear una relación con la comida no sana, porque no estaba teniendo los nutrientes adecuados, no estaba teniendo la alimentación adecuada. Entonces desde ahí pues se partió. Más adelante, obviamente con ese tipo de alimentación mi cuerpo lo iba a resentir, mi cuerpo iba a empezar a mostrar un poquito de cómo todo esto estaba perjudicándome. Entonces fue cuando yo empecé a subir de peso. En un periodo de adolescencia, preadolescencia, yo estaba subiendo de peso, mi cuerpo estaba cambiando. En esos momentos mi mamá lo que me decía era: no te queda la ropa, no te queda este vestido, no te queda esto. Entonces como que se me fue metiendo ese chip a la cabeza de, ok, entonces mi cuerpo está mal, mi cuerpo, lo que estoy comiendo, lo que estoy experimentando está mal. Entonces desde ahí se empezó a generar esa idea en mi cabeza de, es que no debería de tener este cuerpo, debería de tener otro. Y ahí llega un punto muy importante y crucial en la vida de toda mujer, cuando te hacen la comparación con alguien más. En ese sentido y en ese aspecto del físico, pues realmente te rompe. Entonces yo al ver mi cuerpo así y al que me compararan con mis hermanas, era como, estoy mal, la que está mal soy yo. De ahí también ciertos comentarios que yo no digo que estuviesen mal intencionados por mi familia, pero sí tuve varios comentarios por familia de mi mamá que me decían, no, es que ella va a estar gordita, es que ella va a estar bien llenita. Y como tengo herencia de familia que sí es llenita, que sí es de, pues como dicen por ahí, de hueso ancho, pues yo me sentía como de, no, yo no quiero estar así. Yo no quiero estar así. Entonces desde ese entonces empezar a castigar y empezar a decir, no, o sea, yo tengo que ir contra la corriente.
Entonces desde esos pequeños pensamientos, desde esos pequeños comentarios de la familia, fue que yo me empecé a hacer daño en ese aspecto, porque era de, no, yo ya no quiero comer esto, o ya no quiero comer lo otro, porque simple y sencillamente yo ya no estaba creciendo de una manera saludable, estaba creciendo a base de los comentarios de los demás. Y claro, una niña adolescente en pleno cambio y con todo este tipo de comentarios, sin un carácter determinante, sin una base que la ayudara o que la orientara, porque pues en ese momento no tuve a mi mamá que me dijera, oye, aliméntate bien o come bien, o sea, no. Entonces, al final de cuentas, hice lo que pude en ese momento. Igual, o sea, tenía comentarios de mis otros hermanos de, no, pues es que estás gordita, es que eres la gordita de la familia, y pues todos esos comentarios de, o estás subiendo de peso, pues fueron generando en mí más inseguridades de decir, ok, entonces mi cuerpo está mal, empecé a cubrirlo, empecé a taparme, empecé a vestirme con ropa holgada porque simple y sencillamente yo no quería mostrarle mi cuerpo a los demás. Era, no puede ser porque está mal mi cuerpo, estoy mal yo al ser así. Entonces el regresar a esas creencias, el regresar a un pasado y empezar a analizar dónde, cómo y cuándo fueron los momentos en los que yo me empecé a comprar esas ideas, en los que yo empecé a hacer parte mía todos esos comentarios, es muy importante que sepas dónde empezaste a tener esa relación con la comida de una forma errónea. Más tarde, cuando yo ya iba en la secundaria, cuando tenía un poquito más de cambios, yo decía, bueno, voy a empezar a cuidar mi alimentación. Obviamente ya tratando de cambiar todo lo que yo creía que estaba mal desde una adolescencia. Entrando a preparatoria, todos los cambios emocionales que tuve dentro de esta etapa de mi vida, me llevaron a refugiarme en la comida más que antes, porque ciertamente antes ya comía cuando me sentía triste, cuando sentía un vacío, cuando sentía que no había nadie, porque simple y sencillamente, como te compartía hace un momento, yo pasaba mucho tiempo sola, estaba sola en casa y lo único que encontraba era galletas y pan, leche. Entonces, cuando me daba hambre y yo estaba sola viendo la televisión, lo único que era, pues voy a ir por galletas y pan, Entonces, esa conducta la arrastré hace unos 3, 4 años, en los que se podría decir que se destapó esta situación. Yo tuve un problema emocional muy grande, muy fuerte, el cual intenté tapar con la comida, porque al final de cuentas esa sensación de comer es porque simple y sencillamente sentía que me faltaba algo, sentía que no tenía algo, que yo no estaba llena, que no estaba satisfecha, que algo en mí no estaba bien. Entonces intentaba encontrarlo en la comida. Entonces en ese momento yo empecé a comer mal, empecé a comer pues mucha bollería, empecé a comer cuando me sentía triste, empecé a comer muchísimas cosas con mucha grasa, con mucho azúcar, y llegó un punto en el que vi mi cuerpo y dije, no, o sea, tengo que parar, porque simple y sencillamente ponerme un vestido, ponerme un pantalón me generaba tanta inseguridad por cómo me sentía físicamente, que al final de cuentas terminaba por ponerme lo más holgado que encontraba en mi closet, porque pues al final de cuentas no quería mostrar mi cuerpo, no quería que los demás vieran mi propia inseguridad reflejada ahí, pero al final de cuentas pues era tanto el peso, o era bastante el peso que había aumentado a comparación de años atrás, que sí había ese tipo de comentarios de, estás gordita. Entonces, digamos que llegué a un punto en el que yo me sentí muy mal físicamente, en que mi autoestima estaba en el piso, en que simple y sencillamente yo no tenía seguridad en mí misma, en que pues mis emociones me habían arrebasado, en que yo ya no tenía un control de mi propia vida, que llegó un punto en el que dije, ya basta,
de abandonarme, de darle poder a mis emociones, y al final de cuentas empecé una lucha con mi propio cuerpo, como si mi cuerpo fuera el que tuviera la culpa de todas las situaciones que yo estaba pasando, cuando en realidad pues no era mi cuerpo. Bueno, primero que nada te cuento la lucha que fue todo esto. Empecé a asistir con una nutrióloga, luego con otra nutrióloga, estuve en varias dietas, estuve en la dieta keto, estuve en déficit calórico, estuve haciendo ejercicio, bastante ejercicio, y lo que más daño me hizo fue estar en dieta keto, porque al final de cuentas lo que hice fue restringir los carbohidratos, restringir frutas, restringir verduras, restringir arroz, restringir pastas, restringir tortillas, restringir muchísimos alimentos que al final de cuentas me generaba muchísima ansiedad el pensar, no lo puedo comer. Llegó un punto en el que empecé a satanizar los carbohidratos. A mí no me hacían comer arroz, no me hacían comer frijoles, no me hacían comer ni siquiera un mango, por una dieta que es la dieta keto, la cual, o sea, es una dieta muy rigurosa. Habrá personas que les funcione, pero en mi caso personal me hizo muchísimo daño, porque simple y sencillamente lo único que hice fue tenerle miedo a la comida. Estuve varios meses en ese estilo de alimentación, de solamente basar mi alimentación en grasas y proteínas, Bajé de peso, claramente bajé de peso, claramente empecé a ver cambios físicos, pero se me caía el cabello, no tenía ganas de nada, estaba cansada todo el tiempo, mi rendimiento físico no era bueno. En realidad no estaba teniendo una calidad de vida a comparación de antes, cuando tenía pues un cuerpo un poco más llenito. Y pues lo que pasa cuando haces mal una dieta, cuando haces mal un plan alimenticio, lo que pasa es que si bajaste cierto nivel, por el nivel de ansiedad que te genera la restricción de alimentos, cuando subes, cuando empiezas a decir no, esto no me está haciendo bien, porque obviamente mi cuerpo se iba a defender cuando iba hacia abajo y estaba abajo, obviamente me tenía que levantar, y para levantarme fue primero que nada empezar a inyectar en mi cabeza: tienes que comer carbohidratos, tienes que comer fruta, tienes que comer un plátano, porque yo no comía un plátano, no comía mango. Entonces pues obviamente hubo un rebote, o sea, si había bajado 5 o 6 kilos, aumenté 10 kilos, fácil. ¿Por qué? Porque pues simple y sencillamente la forma en que yo había bajado de peso no era sana, mi relación con la comida no era sana. En ese cambio de lo que fue la dieta keto a una alimentación un poquito más balanceada, había pues muchísimos daños en mi propia persona, porque en esos momentos todavía seguía con los miedos mentales, todavía tenía miedo a engordar, todavía me pesaba todos los días, todavía me seguía poniendo ropa holgada porque no quería mostrar mi cuerpo. Había noches en las que yo decía, bueno, voy a comer bien un día, voy a comer bien en la mañana, en la tarde, y todo bien hasta la noche, cuando mis emociones ya estaban súper saturadas, cuando yo ya no podía más, era cuando decía, ok, ya no puedo. Y a veces sí podía en esa noche, sí decía, sí, voy a cenar bien, y cenaba bien, según yo cenaba bien, con esas restricciones y todavía con el daño de los carbohidratos, de que los carbohidratos son malos, me iba a acostar, y más tarde yo no podía parar de la ansiedad, porque me daban atracones de comida. Yo bajaba y arrasaba con todo lo que yo podía, o sea, no importaba si era
pan con frijoles, si era pan con crema, si era lechera con mango. O sea, al final de cuentas no me importaba qué era lo que comía, simple y sencillamente era saciar esas ganas y esa sensación de que algo me faltaba, porque siempre ha sido así ha sido mi ansiedad, así ha sido mi relación con la comida, de decir, ok, o sea, algo me hace falta, algo no estoy teniendo, y de decir, lo tengo que llenar, lo tengo que satisfacer. Y ahí pues obviamente se generaba un gran problema, porque pues obviamente no iba a bajar de peso, iba a seguir aumentando por todos los atracones, y emocionalmente no se diga el daño que me estaba generando, porque simple y sencillamente decía, no, mañana sí voy a hacer las cosas bien, y resultaba que el día de mañana no podía hacer las cosas bien por lo mismo, porque estaba emocionalmente mal. Y de ahí parten muchísimas cosas. Entonces yo, lo que te dije hace un momento, de que empecé una guerra con mi cuerpo, cuando simple y sencillamente no era mi cuerpo con quien yo tenía que luchar, sino con mi mente, con todos esos pensamientos y con todas esas ideas que yo me había comprado, y con todas mis emociones que yo no quería aceptar. Desde un aspecto emocional te podría decir que te escuches más, que escuches qué es lo que necesitas, que escuches qué es lo que quieres realmente tú. Yo sé que es muy difícil estar en este proceso y sentir o dar una respuesta, porque en realidad no lo sabes, porque en realidad estás en una crisis existencial, o por lo menos así me pasaba a mí. Yo estaba en una crisis existencial tan grande que no era capaz de darme cuenta de todas las emociones que traía atoradas, de todas las emociones que no había asimilado, que traía un cúmulo de emociones que no me estaba permitiendo sentir. Para empezar, emociones de un pasado, de cosas que nunca asimilé, que nunca trabajé, que nunca me di la oportunidad de sentir, porque yo era una persona que todo el tiempo decía, soy fuerte, yo puedo, no necesito de nadie, todo el tiempo yo puedo, yo seré capaz, yo voy a lograr, que nunca me puse a pensar realmente de decir, ok, para, y qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás pasando. No, o sea, siempre fue de puedes y eres la superwoman y tú vas a lograr todo lo que tú quieras y vas a conseguir todo lo que tú quieras y no vas a necesitar de nadie, porque esas eran las cosas que yo me repetía constantemente. Pero al final de cuentas estaba el cúmulo de emociones, y las emociones son como una bola de nieve que, o sea, va haciéndose grande, y cuando menos lo imaginas te cae en la cara. Y pues a mí así me pasó, o sea, por eso empecé a aumentar muchísimo de peso. Quizás no tanto, o con las personas que me conocen saben que quizás no tanto, pero emocionalmente sí fueron kilos que a mí me hicieron muchísimo daño. Entonces, el hecho de empezar a reconocer mis emociones, el hecho de empezar a escuchar qué es lo que me estaba pasando, de decir, bueno, esta ansiedad no es normal, no es sana. Entonces, empezar a preguntarme de dónde viene esta ansiedad, de dónde viene este vacío. Y hoy por hoy te puedo decir que sé que en esos momentos en los que siento ansiedad, en los que siento que no puedo, en los que me siento sola, en los que siento que ya no quiero estar, porque es tan difícil la lucha conmigo misma, en esos momentos en los que simple y sencillamente es tan complicado aguantar la ansiedad de una herida, que en mi caso personal es la herida del abandono y la herida del rechazo, que son dos heridas que tengo muy marcadas, que hasta el día de hoy me siguen generando muchos daños en mi vida y muchas cosas que tengo que sanar y que tengo que perdonar y que tengo que trabajar. Pero hoy por hoy puedo saber que cuando tengo ansiedad, porque todavía me sigue sucediendo, que cuando tengo ansiedad es porque algo no estoy queriendo aceptar, porque algo se está moviendo, porque una relación me está regresando a un momento de mi pasado, porque un momento me está haciendo sentir lo que yo ya viví.
y mi cuerpo se pone en ese estado de alerta, de empezar a decir, tenemos que llenar eso que no está lleno, tenemos que empezar a llenar eso que nos falta, eso que está dañando. Y ahí es donde se tiene que empezar a realmente sanar, y no una lucha con el cuerpo. Porque yo, como te compartí, o sea, empecé una lucha con mi cuerpo, pero al final de cuentas nada cambiaba porque no había cambiado nada internamente. A lo mejor y bajaba 1 kilo, a lo mejor y bajaba algunos gramos, pero en realidad el cargo emocional que yo tenía era mucho más grande que cualquier otra cosa. Que cuando yo empecé a resolver mis emociones, cuando empecé a permitirme sentir, a liberarme de todas esas cosas, empecé a bajar de peso sin siquiera planearlo, sin siquiera proponérmelo. Y bueno, para terminar el video, yo sé que es un video un tanto difícil y un tanto pesado, pero bueno, te quiero dejar algunas recomendaciones que a mí me hubiese gustado saber cuando yo estaba pasando por esta situación, cuando yo estaba en esas crisis, cuando yo estaba mal emocionalmente. Y pues primero que nada te diría que te permitas sentirlo, te permitas decir, ok, está pasando, tengo ansiedad, mi relación con la comida no es sana. Te permitas decir, ok, está pasando, no puedo hacer nada, acéptalo, permítete sentir lo que te está haciendo sentir, ese vacío, esa soledad, esa tristeza, ese abandono, ese rechazo, permítelo. Yo sé que es lo más difícil, el poder enfrentar las cosas, pero permítete sentirlo, por tu bien, permite sentirlo. Después de ahí, en segundo lugar, acéptalo. No lo puedes cambiar. Tú no puedes cambiar las circunstancias, las opiniones de los demás, pero sí puedes hacerte responsable de lo que ha generado esas opiniones. Porque al final de cuentas, he visto algunos videos que ejemplifican muy bien esto. Somos como una pared en la que una persona le pone un post-it de que opina ciertas cosas, y ponen otro post-it y ponen otro post-it, que al final de cuentas nos hacemos dueños de todos los post-its que ponen en nuestra vida, de todas las etiquetas que nos ponen. Entonces, acepta que las cosas están así, acepta que esa es tu realidad, pero toma la responsabilidad de empezar a quitarte esos post-its que no son tuyos, que tú no pusiste, porque no te corresponde. En tercer lugar, quiero preguntarte, ¿qué es aquello que crees que te falta? ¿Qué es aquello que crees que te hace falta, que necesitas? Que muy seguramente es amor, que muy seguramente es cariño, aprobación. Pero déjame decirte que ese no te lo va a dar nadie. Ese te lo tienes que dar tú misma o tú mismo. Porque al final de cuentas, nadie va a venir a salvarte, nadie va a venir a rescatarte, nadie va a solucionar tus problemas si no lo haces tú. Entonces, aquello que crees que te falta, empieza a dártelo. Atención, si crees que los demás no te dan cariño, es porque tú te falta que te des cariño. Si crees que los demás no te dan atención, apoyo, ¿por qué no te apoyas tú? ¿Por qué no te empiezas a cumplir tú? Y verás que todo empieza a cambiar. Y relacionado con la alimentación, quiero que sepas que quitar un grupo de alimentos, en este caso los carbohidratos, no te va a hacer cambiar físicamente, no te va a hacer sentir mejor. Lo único que hay que aprender es a balancear la alimentación, hacerlo de una forma más intuitiva, teniendo un plato del buen comer, por eso así se llama, un plato del buen comer, con todos los macronutrientes y micronutrientes que se necesitan. Pero para esto necesitas estar de la mano de un profesional, de una persona que te oriente en base a tu estatura, en base a tu cuerpo, en base a tu actividad física, no solamente hacer dietas por hacerlas,
porque al final de cuentas lo único que vas a hacer es dañarte a ti misma o a ti mismo. Y pues recuerda que pues tu cuerpo es tu templo, y si tú permites dañarlo, y si tú te dañas desde tu propia persona, algo que te vas a llevar, algo que puedes irte a otro país, puedes irte a otro lugar, pero siempre va a estar ahí. Si tú dañas eso, eso no tiene reparación, no tiene cambio. Un carro lo chocas, le hablas al seguro y lo cambian. Una casa con el tiempo necesita mantenimiento. Le hablas al plomero, le hablas al carpintero, le hablas a cualquier especialista y la reparan, la remodelan. Pero dime, tu cuerpo, ¿acaso esas cicatrices, esas heridas, esos golpes que tú mismo le has generado o que tú misma le has generado, algo o alguien las puede quitar? Y exacto, la respuesta es no. Entonces, desde hoy empieza a cuidar tu cuerpo, empieza a moverte, empieza a elegir inteligentemente qué quieres para ti y qué quieres para tu propia persona. Empieza a sanar tus emociones, porque tienes que empezar desde adentro para que el cambio físico sea el resultado. Y pues bueno, espero que esto sea una plática un tanto amena para ti. Espero que hayas aprendido un poquito de mi experiencia y que pues te ayude en algo. Cualquier cosa déjamelo en los comentarios, te leo. Déjame un like si te gustó el video y nos vemos en la siguiente charla de temas que muchas veces no es fácil hablar, pero se tienen que hablar desde el corazón. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.